soy una persona de Extremadura, que nací en 36, cuando la guerra, que llevo en Barcelona 58 años, me vine de Extremadura a los 23 y no es verdad nada de lo que explican la gente o los partidos o quien sea, porque yo lo que siento no son verdades. Pues yo llegué aquí a Barcelona en el año 1959 y no he tenido ningún problema. Exactamente. Yo esto lo pongo en la carta y lo digo ahí. Ahora he tenido la muestra con ustedes, que me pongo a hablar castellano y enseguida me hablan en castellano. Y yo siempre me cabreo, me enfado con ellos porque no. A los primeros me agradaba que lo hablaran, pero después cuando yo lo fui entendiendo eso, pues lo que quería era que me lo hablaran para seguir hablando. ¿Y por qué? ¿Por qué? Pues porque estoy muy cabreado, estoy muy desilusionado con todo lo que está pasando, con las mentiras que dicen y mentiras que dicen otros, porque muchas no son verdades. Además, viendo la televisión de tertulianos, de todas las mentiras que dicen en cadenas que salen, y bueno, y estoy muy decepcionado. A mí me gustaría que fuese una república española, o sea, una república nacional, que se pudiera cambiar la Constitución, que se pudiera cambiar muchas cosas, y hacer una Constitución limpia, solidaria y que todo el mundo entrara en la Constitución, que no se quedara nadie fuera, pero cuando digo nadie, todo en la Constitución. Y en esta nueva carta, que seguramente que la publicaréis, ya lo pongo, que los jueces y fiscales sean elegidos por el pueblo. Yo independencia no la quiero porque veo que será buena, pero yo no la quiero porque no va a llegar nunca. Ahora la República puede llegar. La República Española puede llegar. Pero, y si no llega la española, que llegue la catalana.